Hola, buenas noches a todos. Estamos desde Enfoque y Cambio en nuestro encuentro semanal los días martes a las 9 de la noche, horario de España. Y hoy tenemos un programa muy especial sobre un tema que nos encanta, que tiene que ver con los nómadas digitales. Vamos a ver quién se conectó por aquí. Vamos a invitar a que se una a nuestra conversación a Maribel. Vamos a contarles que estamos en vivo en nuestra sesión de todos los martes. Hola Maribel, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo están todos por ahí? Sí. Vamos a dar unos minutos para que eh, pues el live informe a todas las personas que estamos ya transmitiendo y se una nuestra invitada del día de hoy, Juliana Moreno. Si quieres nos cuentas, Maribel, de qué tema va el programa del día de hoy. Bueno, creo que por ahí han visto las publicaciones de nuestras redes sociales y vamos a estar conversando sobre el tema de nómadas digitales, sobre la experiencia que ha tenido Juliana en estos últimos tiempos. Ella es una chica colombiana que se ha, digamos, aventurado al mundo del trabajo remoto y desde cualquier espacio geográfico, vamos a decirlo así, que de eso se trata el tema de nómadas digitales. Bueno, vamos a esperar que Juliana nos cuente más a detalle cómo ha sido su experiencia y por qué decidió, digamos, emprender en este camino, eh, que implica obviamente tecnología, pero también implica comunicación, implica eh, cómo llegar a clientes que tengan en ese espacio, cómo generar contenidos. Hay una cantidad de cosas de lo que corresponde, de lo que se espera de ese nómada digital, que bueno, que estaremos también conversando con ella, ¿no? Entonces creo que el programa promete. Y así, por ahí Hola, viene. Ah, Mira cuando ya las la cosas tengo. son Hola, ciertas. Juliana. ¿cómo están? Yo estaba ahí como Bien. medio perdida, pero ya. Bueno, encantada de tenerte aquí. Juliana está en Colombia, ¿verdad, Juliana? Sí, correcto. Vivo Sí. en Medellín, pero originariamente soy de Bogotá. Ah, qué maravilla, muy bien. ¿Y dejaste Bogotá por Medellín o te regresaste a Bogotá? Bueno, realmente, así como para hacer cortica la historia, yo crecí en las dos ciudades porque mi Ah, papá vivía vale. acá y mi mamá en Bogotá. Entonces ya obviamente Claro, después de varios viajes y varias cositas decidí cómo estudiar acá porque era más económico. Y acá precisamente fue donde me enamoré un poco del tema de los viajeros y de los nomás digitales. qué bien, qué bien. Bueno, vamos a entrar en materia, Juliana, porque creo que en una hora va a ser poco el tiempo para que nos cuentes cómo una chica tan joven como tú está viviendo una experiencia de nómada digital, cómo llegas un poco en tu historia, en tus redes. Tenemos idea que durante la pandemia pasó algo importante que Ujú. te impulsó a tomar esta decisión, pero bueno, queremos que nos cuentes a todos los que están uniéndose a la transmisión, qué sabías y qué pasó durante la pandemia para que tú tomaras la decisión, Julia. Bueno, pues para darles un contexto, yo trabajaba, bueno, todavía trabajo con ellos, pero de una manera diferente. Trabajaba en un hostal en Colombia muy famoso que se llama Los Patios. Entonces yo trabajaba en la recepción y ahí veía todos los viajeros, generalmente eran europeos, de Estados Unidos, venían y iban y iban y iban. Y yo, digamos como que se me metió ese chip en la cabeza de yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero irme a otro lado, trabajar desde mi computador y yo estudié comunicación social, entonces siempre he estado muy relacionada con el tema de las redes sociales y digamos de esa forma es fácil
es un poco más sencillo hacerlo y pues también porque sé inglés y creo que eso es una herramienta clave. Cuando ya empecé a trabajar en forma, yo estaba trabajando para una agencia acá en Colombia, eso fue en el 2020. Empezó toda la pandemia y yo igual logré seguir trabajando todo ese tiempo, trabajé hasta enero 15 de este año. Y pues digamos que fue el primer acercamiento a trabajar remotamente porque igual era siempre en tu casa, entonces digamos que era como, ok, bueno, puedo trabajar desde otro lado que no es una oficina. Y a mí, de hecho, me encantaba. O sea, yo era feliz. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo no quiero volver a la oficina, a mí no me gustan las oficinas, yo no quiero volver a una oficina y a mí se me metió esa idea. ¿Qué pasó? La verdad, el destino, el universo sabe cómo hacer sus cosas y me acuerdo que fue un 15 de diciembre que mi anterior jefe dijo como, no, chicos, vamos a cerrar la empresa, muchas gracias por todo y pues estás en medio de una pandemia, entonces como, pues pucha, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ya ahí como mi pareja actual, de hecho, ya es un nómada, de hecho es holandés y vive en Colombia, y él empezó completamente a decirme, no, dale, tú puedes, trabaja independiente, toma cuentas. Entonces lo que yo hice fue proponerle a las cuentas que ya manejaba, seguir trabajando con ellos, pero con la condición de que iba a ser totalmente remoto. O sea, sí podría ir de vez en cuando, pero si estuviese en el lugar, pero de resto yo quería hacerlo todo pues digital, no quería como tener la obligación de ir a una oficina. O sea, y es algo que tengo en mi cabeza que no quisiera volver a una oficina, ¿cierto? Y bueno, ahí ya empecé. Al principio es muy difícil, para ser honesta, yo creo que el que crea que eso es súper sencillo es una Ajá. mentira porque tú te tienes que enfrentar, como cualquier emprendedor, te tienes que enfrentar a un cliente, que yo creo que ese es como el coco, te tienes que enfrentar a que la gente te diga que no, te tienes que enfrentar a que la gente te diga, ay no, esos precios son muy altos, esos son muy bajitos. Entonces es como que ese choque al principio es como, uy, ok, pero bueno, tú vas desarrollando un poco más como lo que quieres hacer y ya con eso quitas el miedo y avanzas. Muy bien, Maribel, sí tiene No, bueno, algo. yo de la historia de que ella está contando realmente me parece interesante que, bueno, que siempre has tenido esa vena, digamos, de viajera, ¿no? De no mantenerte, Sí. digamos, en un espacio geográfico, sino que te has aventurado también a conocer otras culturas y, bueno, y ahora digamos, con tu novio también de otras latitudes, pues es otra cultura y otra experiencia, ¿no? Ahora, tú creaste una cuenta que se llama Nómadas Digitales Latinos. O sea, Ujú. ¿qué te motivó a crearla? ¿Quieres contactar a personas como tú que estén en este mundo, compartir las experiencias? Cuéntanos un poquito por qué eso de la sangre latina ahí presente en esa cuenta. ¿Cuál es tu objetivo? Y bueno, compartirlo con el público que nos sigue, ¿no? Bueno, como les decía, yo tenía ese contacto con, de hecho, nómadas digitales, pero de otros países. O sea, yo siempre vi nómadas digitales de Estados Unidos, de Europa, de Asia, o sea, de todos los países del mundo, pero latinos personalmente no conocía muchos. Entonces, hay algo en mí que siempre ha dicho, yo a veces me siento desubicada, o sea, muchas veces me he sentido desubicada en mi propia cultura porque siento que el hecho de también haber viajado tanto muchas veces te desliga o te cambia algo de tu mentalidad que no se adapta 100% a lo que la gente tiene enfrente tuyo. Entonces, yo siempre me he sentido un poco diferente y hay veces fuera de lugar y yo decía, pero ¿por qué me siento tan rara? O sea, yo no me siento como que encontré mi lugar y eso me cuestionaba muchas veces como el por qué. Entonces ya cuando empecé en este mundo y me empecé a dar cuenta que a la gente le gustaba viajar y a mí también, y yo me sentía muy identificada con ellos y no con lo que tenía enfrente, dije, bueno, esa es la razón por la que yo no me siento cómoda, porque siento que mi Sí. mentalidad está allí y no está en lo que estoy viendo el frente. ¿Y qué pensé? Yo decía, bueno, ¿qué manera puedo ayudar a las personas? Yo siempre había querido crear una cuenta y yo decía, ¿qué tengo yo de valor? ¿Qué tengo yo de diferente? ¿Que puedo ayudar a alguien más? Y que puedo contribuir a un público en español, porque pues como es mi idioma nativo, es mucho más sencillo expresarme, hablar y demás, ¿cierto? Y me di cuenta que Claro. eso que me hacía sentir tan rara fue precisamente lo que podía ayudar a alguien más. Entonces me empecé a meter como
empecé a buscar, así como estudio de mercadeo, empecé a buscar nómadas digitales latinos, trabajo remoto en Latinoamérica, y me di cuenta que realmente las personas que hay son muy limitadas. Primero, los perfiles únicos, o sea, como mi propio perfil, sí hay, pero no hay tantos. Pues no son, digamos que probablemente hay mucha gente que se trabaja remoto, pero no tienen un perfil en Instagram, por decirlo así. Y las comunidades de nómadas digitales las veía muy poquitas. Entonces mi objetivo con esta creación fue mostrar realmente las historias de más nómadas digitales latinoamericanos a un público latinoamericano, porque si bien, Claro. de hecho, mañana sale mi primer podcast, que soy la que habla yo, pero las siguientes cada semana quiero hacer una entrevista que ya tengo algunas hechas. Yo digo que yo no tengo la respuesta única, o sea, yo soy una persona que sí me dedico a esto, trabajo remotamente, pero mi historia es un pedacito de lo que es todo este camino, y sé que hay personas que son mucho más tesas, que han logrado muchas más cosas, y que conversar con ellas puede ser más enriquecedor para mi audiencia o tanto para mí. Por ejemplo, hay una chica que entrevisté cuando estaba en México que pues ella se llama Natasha, pero sale como @zorro.nomad, y realmente yo me di cuenta que esto es un mundo que lleva hace mucho tiempo, solamente que la gente no lo conocía. O sea, ella lleva trabajando, me acuerdo que ella me dijo que lleva trabajando casi como 10 años remotamente, pero mira que ella no sabía, no tenía un término que le dijera, ay, es que yo soy nómada digital, no, sino que ella empezó con el tiempo a coger habilidades en marketing y demás, y ya salió el boom. Entonces ella, ya me identifico con eso. Entonces mi objetivo realmente es ayudar a las personas que son de Latinoamérica a descubrir que vivir en un trabajo toda su vida con lo que no les gusta y en el lugar que tampoco se sienten cómodos no siempre va a ser la mejor opción, y hay muchas opciones para cambiar. Qué bueno, excelente. Interesante. Yo quería preguntarte, Juliana, tú al ser mujer y además tan joven, pues muchos nos vienen las ideas, lo que quisimos plasmar como los mitos, ¿no? Lo difícil que sería para una chica viajar por Latinoamérica, por la inseguridad, o por lo difícil otras razones podrían ser lo difícil de conseguir trabajos remotos, o las conexiones a Internet, porque claro, cualquiera podría pensar, bueno, Estados Unidos tiene otras condiciones, es más sencillo, digamos, el nivel de desarrollo, de conectividad es más avanzado, tal vez Europa igual, pero ¿cuál es tu opinión sobre Latinoamérica y a qué te has enfrentado, digamos tú, en ese transitar, en esas decisiones que tienes que tomar? Bueno, lo primero es desmitificar un poco el tema de que en Latinoamérica no se puede estar tan avanzado como en Estados Unidos, porque eso fue es un choque que todavía yo misma me doy. Te doy dos ejemplos de ciudades que son realmente claves para hacer nómadas digitales en todo, pues desde México hasta abajo, y es precisamente México en sí es el paraíso de los nómadas digitales. México tiene una conexión Okay. increíble a Internet, y en todo el mes que viví allá, que estuve, o sea, lo que yo hice fue Ciudad de México, fui Querétaro, Guanajuato, y me fui hasta Quintana Roo, el internet fue impecable, tanto de mi Qué SIM card bien. como de los hostales. O sea, de México no me puedo quejar del internet en lo absoluto. Y de hecho, otra de las ciudades es precisamente Medellín, porque son ciudades que se han adaptado tanto al tema del trabajo remoto, y eso es obviamente también a causa de la pandemia, que sencillamente incrementaron sus líneas para que el Internet fuera muy efectivo y muy bueno. Hay que tener en cuenta una cosa, es que si tú eres nómada digital, no es cierto que tú te puedas ir a cualquier lado del mundo. Es como, ay, no, yo me voy a ir al bosque. No. O sea, tú tienes que irte cuando hay internet. Si no hay internet, no vayas. O sea, Claro, claro. no sirve, porque, por ejemplo, a mí me encantaría ir al Amazonas, pero si en el Amazonas el internet es terrible, pues yo no me voy a ir a meter a un lugar donde yo no puedo montar historias, donde no puedo comentarle a nadie, donde no puedo responder a mis clientes. O sea, hay que ser como Claro. muy concisos en ese tema. Entonces, respecto a Latinoamérica, creo que el internet es muy bueno, al menos en los lugares donde yo he estado. No puedo hablar pues por todo Latinoamérica. Y frente a lo de la seguridad que decías,
no sé si es de pronto porque uno crece con una mentalidad de cuidado y puede ser bueno o puede ser malo, ¿cierto? Pero tú no creces de pronto como puede crecer una chica, no sé, de Europa, ¿cierto? Entonces ellas crecen y ellas salen a la calle y sí, de pronto tienen un poco de la conciencia, pero para ellas salir es como soy libre, puedo hacer lo que quieras. En cambio, a uno desde chiquito lo crían, tenga cuidado cuando está en la calle sola. Si hay alguien en la calle, cruce hacia la derecha. No se vista de tal manera que puede ser muy, hay veces ilógico, pues me da un poco de rabia, pero igual te enseñan de esa manera. Entonces, cuando a ti te enseñan a ser así, tú ya aprendes a ser desconfiado. Entonces, como que si llega un hombre así de la nada y me dice, ay, amiga, ven, yo te llevo, yo como, no, pues, señora, aléjese de mí, no me hable, no me, sí. Yo Sí, creo que sí, es sí, cuestión que uno tienes se va razón. adaptando. Claro, muy bien. Bueno, no sé si Maribel tiene una pregunta, pero yo quería empatar estos comentarios con lo del dinero. Hay que tener mucho dinero para ser un nómada digital. Eso es No algo, creo. ¿no? La Tú verdad, sabes que lo que pasa es, uno se la pasa la vida pensando bueno, después que pasan ciertas épocas siempre estás pensando en la seguridad, en el dinero, ¿no? Entonces, Sí, la estabilidad. digamos, Piensa más en la estabilidad sí, o sí, ¿no? Y entonces de repente vivir esta experiencia es algo que tienes que tener ahorrado muchísimo dinero o te gastas un montón de plata en esto. bueno, ahí digamos que esa mentalidad, o sea, yo entiendo la mentalidad porque a mí me criaron con ella, es decir, mi mamá toda la vida desde pequeña me dijo, no, tú sales de la universidad y te compras tu casa, tú haces esto y ahorras dinero, tú quieres esto y ahorras dinero, entonces todo el tiempo era ahorra, 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 estabilidad, estabilidad, estabilidad. Y para serles honesta, yo me cansé de tanto de pensar en eso, porque yo veía, o sea, yo realmente no, y para muchos debe ser horrible que yo diga esto, pero yo en este momento no me imagino teniendo una deuda de una casa completa, pagando años y años de vida por seguir una casa, ¿cierto? Porque igual, como les digo, como mi mente ha sido un poco diversa, yo primero me emociono más por crecer mentalmente, crecer culturalmente y crecer de esa manera para después ya decir, ok, ya vi lo que tenía que ver, ahora ya me voy a mi casa y voy y construyo mi casa y construyo mi patrimonio y demás. Esa es mi mentalidad, ¿cierto? Pero con lo del dinero, mira, yo creo que sí, obviamente se necesita dinero porque para todo en esta vida se necesita dinero, pero creo que lo más importante es también saber cómo invertir ese dinero, ¿correcto? Sí, Entonces, es verdad. existen dos cosas. Yo personalmente, y se lo he escuchado a varias personas, recomiendo mucho trabajar con personas en el extranjero. ¿Por qué? Porque es que a ti, digamos, viviendo en Colombia, te están pagando en euros, por decirlo así. O sea, me pagan en euros y yo a Colombia lo multiplico al peso colombiano por 4. Entonces, si me pagan 500 euros, a mí en Colombia me están entrando casi 3 millones de pesos que me alcanza para vivir perfectamente, ¿cierto? Entonces, digamos que si tú haces esa conversión, no termina siendo tan difícil. Claro, si trabajas con tu moneda local, puede ser un poco más difícil, por eso siempre recomiendo tratar de buscar trabajos en el extranjero, porque si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos necesitan mucha gente que les maneje las redes sociales. En Europa lo mismo y pagan de una manera bien, a pesar de que sea por prestación de servicios. Entonces, por ese lado, sí. Y lo segundo es que la gente también no puede esperar, y eso sí es algo que me parece como ilógico si lo pueden llegar a pensar, es que tú no puedes vivir en una mansión, tú no te puedes ir al estrato más alto que encuentres en la calle, ¿cierto? Tú tienes que buscar las opciones que se adecúen a tu presupuesto. Entonces, digamos, por ejemplo, en esta chica que les cuento que se llama Natasha, que de hecho me encanta mucho, ella me decía, es que yo he viajado por el mundo haciendo voluntariados. Esa es otra modalidad de trabajar remotamente y puedes seguir viajando. Los voluntariados son un lugar donde tú te presentas, dices, quiero trabajar haciendo eso, entonces te dicen, hay voluntariados para crear contenido, hay voluntariados para recoger basura en la playa, hay voluntariados para ayudar en las actividades y son casi 4 horas al día. Entonces vas, haces 4 horas de labor, te dan dormida, te dan desayuno y lo que te queda de presupuesto lo puedes usar
en seguir explorando las demás comidas, ¿cierto? Entonces, como te digo, es cuestión de saber en qué invertir, cómo invertirlo y por supuesto, la verdad, soñar alto. Yo creo que uno sí tiene que buscar la manera de atraer clientes de otro país porque eso es muy rentable, para ser honesta. Juliana, yo te preguntaría más por el tema de la mentalidad, ¿no? Porque has comentado mucho ese lado de lo que es tu visión, o sea, que no es solamente el tema del dinero, es también la visión y ese ímpetu de salir de tu zona de confort para buscar aquello que realmente o sea, te hace feliz, te complace, te llena, o sea, porque realmente tú estás hablando de que te decidiste a tomar este camino más por un tema de que tú estabas buscando ese espacio donde tú podías hacer lo que a ti te gustara y que pudieras intercambiar con otras culturas y todo lo demás. Entonces, ¿crees que entonces el requisito de ese nómada digital va orientado más a tener una mentalidad abierta, obviamente dispuesto a salir de esa zona de confort, a lo que, bueno, a lo que estamos acostumbrados, esa estabilidad irreal, porque incluso con la pandemia lo hemos visto, que pensamos que hay cosas que están muy sentadas y muy definidas, como muy estables, y resulta que cualquier elemento te puede cambiar la vida incluso, bueno, lo que comentabas, la empresa cerró, ajá, y ahora cómo quedamos. Entonces, Ujú. si bien para ti fue así como que un empujón para que tú tomaras el camino que finalmente querías, porque a veces, digamos, se presentan las situaciones de esa forma, eh, coméntame eso, o sea, desde el punto de vista, o sea, ¿qué ves tú de la mentalidad que tiene que tener esa persona que va a emprender, sea de nómada digital o sea en cualquier arista? ¿Qué piensas tú de ese tema? Ujú. Bueno, primero tiene que tener una mentalidad, como bien lo has dicho, abierta, o sea, tienes que tener una mentalidad de abrirte a otras culturas y a otros espacios, porque te puedo asegurar que así México sea lo mismo un latinoamericano, son completamente diferentes, la forma en que hablan, la forma en que hacen negocios, completamente diferente, la forma en que haces un intercambio de valores es diferente. Entonces, primero siendo que tiene que ser muy abierto a eso. Lo segundo creo yo que es tener la verdad, la disciplina y la constancia porque de hecho me pasó esta semana que había una chica súper linda que se llama Rebeca y me habló y me dijo, mira, es que yo mando y mando hojas de vida y no recibo ningún trabajo, ¿cierto? Listo, puedes mandar hojas de vida, pero está siendo tan detallista de hacerle un cambio a cada hoja de vida, porque es que esa es la mentalidad que tienes que hacer cuando eres un emprendedor, que tú ya no puedes dar algo generalizado, sino tú empiezas a ser específico en tus cosas para que las cosas te salgan de una mejor manera. Tú no eres igual con todos tus clientes, hay unos clientes que tienen estas necesidades, hay otros clientes que tienes esas, ¿cierto? Entonces, esa es la otra. Qué otra mentalidad? Yo también diría el tema del dinero, en cierta manera, hay que aprender a saberlo manejar y a invertir. Y hay algo que creo yo que es súper importante como emprendedor y como ser humano, es que en este momento tu mejor inversión va a ser en ti misma y en tu mentalidad. Porque muchas veces recurrimos al tema de que ya somos nuestro propio jefe, entonces como que tenemos tantas tareas que ya no invertimos en nuestra educación, sino es como, ah, no, ya, me quedé acá, estoy siendo mi propio jefe, pero cuando tú eres tu propio jefe, a ti te toca ser el que da las ideas, entonces tienes que siempre estar en un constante aprendizaje de dónde cojo, de dónde aprendo. Y ahí creo yo que hay algo muy bacano que te da este ambiente, es la verdad de hacer networking. Eso me parece muy, muy interesante y creo que hay que saberlo aprovechar. Y es como el canje e intercambio de ideas. Y es, si tú tienes la oportunidad, vete a un coworking, vete a un café, vete a un lugar donde haya más gente que haga precisamente lo mismo, porque de esa manera consigues contactos, información y posiblemente un próximo cliente. No, está buenísimo. Te iba a preguntar otra cosita, disculpa, Zoraida, que te... No, eh, yo Tranquila. nunca antes de que vi. preguntes, Maribel, aquí está David Londoño, debe ser que Julio, un abrazo grande, te admiro, te conocí hace 4 años cuando estudiabas en la universidad y ya se te veía un gran impulso. Aquí tienes un admirador. Hablando Ah, con turistas, aquí, admiración, sí, sí. Aquí tienes de hecho, varios Juan David comentarios. Juan David es
yo cuando estudiaba en la universidad, yo trabajaba y estudiaba siempre, o sea, yo creo que eso siempre lo he tenido, porque no me gusta quedarme quieta. Y es muy chistoso porque Juan David, yo trabajaba haciendo cafés y limpiando mesas y demás, y me da mucha risa porque un día yo estaba limpiando una mesa y llegó como un extranjero y la que se puso a hablar inglés. O sea, yo me puse a hablar inglés y Juan David se quedó como, ¿qué? ¿De dónde sabes hablar inglés? Y entonces como que me gustaba mucho, o sea, porque siempre lo he tenido, o sea, me gusta hablar con gente de todo el mundo, eso me encanta. Qué bien. Bueno, Ani, aquí lo tienes como un admirador. Gracias, Juan. Juliana, a A ver, nivel de los clientes, lo que comentabas de que obviamente en los diferentes países, o sea, porque estamos hablando que esto es un trabajo donde tienes que precisamente interactuar con diferentes culturas, ese tema del Ujú. cliente y sus culturas, ¿cómo tú haces ese abordaje con esas diferentes culturas para ofrecer tus servicios y tu trabajo? ¿Cómo lo buena abordas? pregunta, sí. Muy buena. Bueno, ahí yo creo que ahí va el tema de aprender culturalmente cómo funcionan las personas. Hay un libro en inglés que se los recomiendo mucho que se llama The Culture Map. De hecho, ella se llama, creo, si no estoy mal, se llama Erin Meyer y ella habla precisamente de las diferencias culturales y cómo a través de las diferencias culturales cambia totalmente la comunicación. Entonces ella hace científicamente un paralelo de, por ejemplo, cómo las personas escandinavas tienen una forma muy diferente de comunicarse, cómo los latinoamericanos tenemos una forma muy diferente de comunicarnos. Entonces yo creo que una de las cosas que fue al principio, la verdad, lo que me costó, porque hay uno de mis clientes que es holandés, es la forma en que dicen las cosas. Es que uno tiene que aprender de diferencias culturales y de pronto a ustedes también les ha pasado en España, pero los europeos son directos y al grano, a matar, o sea, como yo digo, a matar y sin Sin piedad, problema. porque ellos te dicen a ti, no, eso está muy feo, y uno así como de, ¡ah! Me dijo que está muy feo. Entonces, ahí por eso digo que hay que aprender cómo manejar esa clase de cosas, porque el latinoamericano de por sí tiende a ser muy decorador de palabras. Entonces, a ti tú le dices, o sea, para tú decirle a una persona que eso está muy feo, tú le dices, no, mira, lo que pasa es que en la idea abstracta, el concepto de la... Y al final no le dices nada, pero le dices, pero cámbialo, o sea, no está tan lindo. En cambio, es como, ¡pum!, está feo. Entonces, tú tienes que ir aprendiendo a comunicarte con diferentes culturas. Tú ya sabes que a un europeo tú no le vas a decir, mira la idea, o sea, ya no le metes tanta carreta, sino le dices, mira, mi idea es esta, los objetivos son estos y se mide con esto. Fin. Porque ellos lo que quieren ver son resultados, ellos no quieren que tú les pintes el concepto más grande del mundo. ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo me lo vas a ofrecer? ¿De qué manera? Ahí también ¿Y hay otro cuánto libro que, cuesta, pues, me imagino? ¿Y cuánto cuesta, obvio, no? obvio, eso es una pregunta, Esa es la pero pregunta de todos los ahí, pecados. literal, pero ahí les recomiendo otro, así yo estoy haciendo como una lista de libros que tengo en la cabeza, pero Pero no sé si mira, ustedes ya han antes escuchado. de que digas, Juliana, antes que digas el otro, aquí preguntan que repitas el nombre y la autora. El nombre era Culture Map, ¿no? The Culture Map, espérame, yo lo voy a escribir acá. Ajá. De ese libro, la verdad se lo súper recomiendo. Creo Y yo la que autora. es que esas sí se las quedo, es que yo, Erin, creo que se, esperen, yo la voy a buscar, pero esas las Claro, doy claro. en un segundito. Ella se llama, creo que se llama Erin, The Culture Map. Ay, se me fue el internet aquí. Ah, sí, se llama Erin Meyer, ya se las voy a escribir. Muy bien. Erin Erin Meyer. Meyer. Ahí ya la puse. Bueno, el otro Y el libro otro que que les no. voy, Ajá. Y el lo otro que voy a nos ibas a escribir de decir. una vez. Simon Ajá. Sinek, de hecho Simon Sinek, yo no sé si ustedes de pronto lo han escuchado. Simon Sinek es un autor de Estados Unidos que habla del por qué, ¿cierto? Entonces, cuando habla del por qué, habla sobre el círculo de oro y habla precisamente del por qué. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con clientes de otros países, tienes que entender el por qué, ¿cierto? El por qué vas a hacer eso. Eso es como una forma muy fácil de hacer un approach, como acercamiento a la gente. Después el cómo y después el qué es. Entonces, es como, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, ¿por qué? Porque mi objetivo es llegar a tantas ventas, no sé,
¿cómo lo voy a hacer? A través de estas estructuras y ya después el qué. Entonces, si ves, cambia como la forma de hablar. Eso es, en periodismo te enseñan, digamos, como la pirámide de la escritura. Entonces, tú intercambias las cosas, ya no haces una introducción enorme como lo puedes hacer en un ensayo, sino hablas de las partes que ellos van a querer escuchar y ya después continúas dando como la adición. Claro. Y en ese, Maribel, no se te escucha. ¿Aló? ¿Ahora? Ajá, ahora sí. Ajá. Que estaba diciendo que interesantes consejos. Ah, sí, muy bien. Gracias. Entonces podemos entender de tu narrativa que los clientes los consigues a través de ese networking y del énfasis que tú colocas en entender la cultura de esos clientes, ¿verdad? Para poder trabajar fuera de tus fronteras. Correcto. Por ejemplo, existen varias plataformas, ¿no? O sea, es que hay muchas formas de conseguir clientes. Lo que pasa es que el tema es cómo te queda a ti más fácil. En mi caso, yo he tenido ya muchos contactos y llevo trabajando en un ambiente internacional desde el 2018. Entonces, digamos, como los contactos que tengo son un poco más amplios a nivel internacional. Si tú eres esa persona que no tiene absolutamente a nadie, que no conoce a nadie en otro país, que nada, hay plataformas, si conoces, por ejemplo, si sabes inglés y tienes un un nivel de inglés, Upwork es una plataforma muy bacana. También está Workana. O sea, hay muchas opciones de las que puedes escoger. Eso obviamente son como por prestación de servicios y bueno, ahí vas haciendo como el proceso, te tienes que inscribir. En este momento solo se me vienen esas dos, pero existen mil y Sí, una opciones para trabajar en Internet. Y las Sí, sí. otras que también recomiendo mucho es, lo segundo, el voz a voz. O sea, digamos que si vas, o sea, si necesitas un cliente, hay veces la pena es lo peor que uno puede hacer. O sea, el miedo a preguntar como de pronto necesitas a alguien termina siendo terrible, ¿cierto? Y la otra, la verdad, yo creo que los grupos de Facebook son una herramienta que todas las personas deberían conocer y saber cómo usar porque la gente, digamos que más que todo mi generación dice, yo a Facebook ya no me voy a meter. O sea, por ejemplo, yo en Facebook no me meto, excepto a los grupos, porque digamos que Facebook ya no es como mi punto más clave, ¿cierto? Pero en los grupos de Facebook lo que pasa es que se crean comunidades. Entonces, por ejemplo, tú te vas y te metes, no sé, métete a nómadas digitales en España. Te puedo asegurar que vas a encontrar 1001 personas que trabajan en España que viven en España, que son nómadas digitales, y con un comentario como, hey, hola, ¿cómo estás? Voy a ir a España, o me gustaría ir a España, o quisiera ir a España. O sea, armar una conversación genuina termina siendo una herramienta que te puede ayudar a conocer más gente y posiblemente un nuevo cliente. Claro, muy bien, muy bien. O sea que Yo quería, bueno, Maribel, no, pregúntame. yo lo que iba a decir, bueno, un poco o sea, lo que ya está abordando del tema de las plataformas, o sea, que tú haces unas redes sociales, pero las plataformas también digamos, de ofertas de trabajo freelance y de servicios freelance. Es un poco Ujú. lo que hace para poder captar otros servicios, ¿no? Fundamentalmente y captar clientes de diferentes países. Ahora, Ujú. el tema cómo abordas la parte legal o sea, o el tema de los pagos, por ejemplo, que pueden ser inquietudes para alguien que está arrancando y dirá, ay, bueno, ¿y cómo? Claro, ya hay mucha gente ahorita que también hace transacciones en línea, incluso ha Ujú. comprado ya cosas por internet, pero bueno, ya desde el punto de vista de ofrecer un servicio, pues probablemente ya le genera otras inquietudes. ¿Cómo estás trabajando tú esa parte? eh, digamos, ya legal o administrativa, pues, en cuanto a tu trabajo, ¿no? Bueno, digamos, yo en este momento, si les soy muy sincera, yo solo he trabajado con personas de voz a voz. O sea, Ok. sé las plataformas porque, como les digo, yo hago entrevistas, ya he hecho casi 5 entrevistas a nómadas digitales y sé que un común denominador es esta clase de plataforma, ¿cierto? Ok. Pero a mí, gracias a de O sea, no pronto todo tienes el necesidad. networking que he hecho, he logrado, pero sé que lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, uno llega al punto que lo va a hacer. Entonces, por ese lado no me ha tocado, pero sé que por las plataformas como Upwork, a ti te pagan a través de la plataforma.
O sea, ellos Ok. de por sí, y tú te metes como a las condiciones de cada plataforma y cada una tiene ciertas reglas, ciertas normas, ciertas formas de asegurarte que te van a pagar, porque obviamente ese es un miedo gigante. Pero para Ujú. ser honesta, no sé si eso suena muy feo, pero uno tiene que también, de pronto esa como esa malicia indígena, no sé, pero uno espera que en algún momento algo malo le pueda pasar. Y de hecho a mí ya me pasó. O sea, yo estaba trabajando con un cliente y es el momento que todavía me debe plata y yo, ¿sabes? Entonces es algo que te vas a enfrentar. O sea, no, ser emprendedor, la verdad es más difícil que ser un empleado porque un empleado le pagan y posiblemente le pagan constantemente y le pagan cada 15 cada 30. Cuando eres emprendedor, te dicen que te pagan mañana y no te pagan. Entonces, esa clase de cosas es complicada. Hay una forma que te pueden pagar también en caso que hagas como un voz a voz, buscar plataformas o bancos en líneas donde puedas hacer transferencia. Hay uno que se llama Wise, W-I-S-E. Wise es un Ujú. banco en línea de las cuales tú puedes inscribir cuentas. Entonces yo puedo inscribir mi cuenta, tú inscribes la tuya. Obviamente el cambio se te hace al día, digamos, por ejemplo, de euros a pesos, ¿cierto? Entonces, por esa clase de medios se pueden hacer transferencias también. Digamos que es un bajo costo, ¿cierto? Y a nivel Sí. legal, como te digo, las plataformas muchas veces tienen esa clase de condiciones y reglas para partes para que puedas asegurarte que te vayan a pagar. En mi caso, con los clientes que he tenido, digamos, en una ventaja es que todavía tengo clientes colombianos, entonces termina siendo más fácil hacer un contrato, ¿cierto? Entonces, sí escuchaba por ahí y porque lo he visto y lo estoy viviendo, siempre es bueno tener un contrato. O sea, siempre es bueno tener un contrato porque tú no sabes el día que alguien se te desaparezca, no sabes el día que alguien no te responda, entonces es como mejor tener una validez de que ambas partes estaban de acuerdo con un trabajo que se iba a realizar. Claro, claro. Y una pregunta, tal vez no sé si sea tu caso, pero un nómada digital, si se está moviendo continuamente, ¿dónde tributa? Es decir, ¿dónde tiene que hacer? Tal vez los países latinoamericanos son más flexibles o menos, hacen menos seguimiento riguroso, pero en los países europeos Ujú, es muy riguroso el control sobre los ingresos a tu cuenta total. que supongo que tienen que estar registrados en algún país sede, aunque se estén moviendo, ¿verdad? Pues la verdad no soy la persona indicada para explicarte bien el tema, porque no soy muy conocedora, porque como no lo he tenido que hacer, o sea, no lo he tenido que vivir, no me he educado al respecto. En mi caso, yo tributo en Colombia, entonces Claro. todos mis impuestos los pago acá y pago, de hecho, pago todo acá, entonces en este momento no te sabría decir de pronto en unos meses, porque mi idea es ahorita irme a vivir a Berlín por un tiempo te puedo responder, pero en este momento no Ah, te tengo bueno, la respuesta. estaremos muy bien, muy bien. Va a Maribel. tener que coordinar otro programa, pero desde Berlín. Sí. Ay, no, sí. Claro. Bueno, fíjate que la otra vez que hablamos de este tema de los nómadas, hay un pensamiento en ciertos países que se refiere al retiro, a la Ujú, pensión, que no, que nosotras que venimos de países de Latinoamérica, pues sabemos que eso no es tan perfecto, ese modelo, lamentablemente en nuestros países, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión porque se asocia que el nómada digital pues pierde esa ese mecanismo de tener un retiro, de jubilarse, de tener un dinero seguro, porque bueno, porque está en esta vida, digamos, yendo de un lado a otro. Eh, ¿Tú has pensado en eso? Yo sé que al principio nos hacías la introducción pues del tema de toda esta cassette, de toda esta película que le hacen, le graban a uno el chip este de cásate, ten hijos, métete en una hipoteca de 30 años, pero como esas cosas a veces no pasan, y cada vez más la gente está planteándose otro orden de vida, pues esto creo que tiene también que ver con ese quiebre de todos esos patrones, ¿no? El retiro. ujú. ¿Cómo lo manejas?
tal vez estás muy joven todavía, pero eh, asociado a la figura del nómada, ¿no? Mira, yo creo que tal vez el hecho de pensar que toda tu plata te la tienes que gastar viajando, es que es una dicotomía, para serte honesta es una dicotomía, porque yo quiero viajar el mundo y lo sé, y quiero conocer todos los continentes y lo voy a hacer, ¿cierto? Yo de eso lo sé, pero sé que no voy a poder seguir viajando a mis 90 80 años de allí para allá, porque en algún momento yo voy a tener hijos, en algún momento yo voy a tener, o sea, si me entiendes, ¿qué pasa? Claro, claro. Eso yo te voy a decir mi idea, o sea, desde mi perspectiva y desde mi Por cabeza lo que supuesto, yo pienso, porque claro. no te puedo responder por todo el mundo. Pero, por No, ejemplo, yo claro, estoy claro. demasiado segura que la pandemia algo bueno hizo y fue lograr que la gente estuviera migrando sin tener que perder cierta estabilidad. Entonces, mi sueño es vivir entre Europa y Colombia, porque yo mi casa no la pienso dejar 100%, ¿cierto? Entonces, yo sé que en algún momento esos dos lugares van a ser mi lugar de pensión, o sea, no voy a estar mudándome de Asia a África y volver aquí, cierto, ya empiezas a tener un lugar más base. Entonces, desde mi idea, yo no dejaría de ser una nómada digital porque estaría moviéndome de un lugar a otro, pero ya no estaría moviéndome de 10 lugares, sino de uno a otro, ¿cierto? Entonces, digamos que yo sí he sido educada con el tema de, bueno, vaya y viaje, haga lo que quiera y demás, pero piensa en el futuro, o sea, yo no puedo vivir toda la vida pensando en el ahora. Entonces, sí Mm. creo que es importante que la gente dé su presupuesto, es que es lo mismo, o sea, cuando tú estás trabajando en un espacio fijo, a ti te Sí, descuentan cierta plata para tu pensión. Entonces, si tú haces tus cálculos bien, tienes un presupuesto para viajar, tienes un presupuesto para moverte, tienes un presupuesto para comer, ¿por qué no tener un presupuesto para ahorrar para tu pensión, no? sí, sí. Está bien, claro, es Entonces, válido. O sea, es una cuestión de, administración. O sea, lo que tú estás comentando es que realmente, o sea, digamos, el que trabaja remotamente o el que trabaja freelance o con esta figura del nómada, tiene que tener también una cierta premisa, o sea, hablando del tema de mentalidad y todo lo demás, también de ujú, organización, de gestión administrativa, porque obviamente, o sea, todo lo que produzcas lo tienes que saber administrar, porque bueno, tienes gastos como cualquier otra ujú, persona, o sea, a lo mejor no te ah, movilizas, a lo mejor, digamos, todos los días hacia la oficina, pero igual, bueno, esos gastos los traduces en esos viajes que tú haces, tienes ujú, los de internet, movilización, o sea, tienes gastos que cubrir, tienes también temas de salud, o sea, eso también lo debe prever quien esté trabajando freelance o como un nómada digital, ¿no? Entonces, también debe tener bueno, el emprendedor en líneas generales tiene que saber tener una buena salud financiera para poder realmente cumplir su propósito y hacer lo que él desea, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que ujú. es importante, ¿no? Hablando de Mira que la... tú tocabas, perdóname, pero quería hacer énfasis en una cosa que dijiste, es que uno también tiene que pensar en el tema de la salud. O sea, por ejemplo, Claro, no es como que yo ya no vuelvo a pagar salud en mi vida, o sea, no es, pues, por ejemplo, ¿para qué voy a seguir pagando la salud en Colombia si voy a estar en África? ¿Cierto? O sea, no tiene sentido porque me pasa algo en África y ya me jodí, ¿cierto? Entonces, tienes que pensar que ya empiezas a hacer inversiones un poco más largas, o sea, tú ya tienes que hacer comprarte un seguro o comprarte algo que te asegure en el mundo. O sea, ya no es como ya no pagas algo poquito, es que mira que si tú lo piensas a larga escala, sumando, haces cuentas, termina siendo más largo. Entonces tú pagas un seguro un año de cualquier accidente que te cause en otro país por si te pasa algo, ¿cierto? Entonces sí hay que tener esa gestión financiera, o si no, no se puede. Sí, corres me muchos imagino que también riesgos, la claro. parte de salud, porque, o sea, desde el punto de vista de los permisos, o sea, hay países que tienen, o sea, me imagino que todo eso lo tienes que evaluar tú incluso antes de poder viajar, a decir, bueno, ok, voy a viajar, pero tengo que ver qué me pide, si necesito alguna Ujú. vacuna en particular o si necesito algún permiso para poder movilizarme. O
sea, el tiempo que puedo permanecer o no tiempo que tienes que permanecer. O sea, hay muchas cosas detrás de cámara para poder irte tranquilamente a ejecutar ese trabajo que también tienes que planificar, tienes que coordinar, Ujú, a dónde vas a llegar, o sea, un poco lo que tú comentabas, o sea, tú ajustas tu presupuesto, pero tienes que ver, ok, bueno, yo voy a llegar a tal sitio, voy a hacer esto, ujú. voy a hacer tal transmisión, o sea, ya tú incluso vas pensando en el contenido, o sea, tú en cierta forma vas, o sea, trabajas más es en la parte de contenido, ¿no? Entonces tienes que pensar y planificar eso también, ¿no? Y Sí, mira, otra cosa que decías que me parece súper importante que la gente sepa es que cuando tú estás haciendo nómada digital, eso no significa que tú te puedas a quedar a vivir en algún lugar. O sea, ese es el problema, que muchas veces no puedes vivir claro. ahí por tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, en México, la reglamentación de México es que tú te puedes quedar 6 meses, tienes que salir del país por 2 semanas y puedes volver a entrar y te quedas otros 6 meses. En Bali, por ejemplo, en Indonesia ya están haciendo y gestionando un poco más las visas de nómadas digitales. En Croacia están gestionando visas de nómadas digitales. Entonces, no es que te puedas a quedar a vivir eternamente. Por ejemplo, digo yo, y la verdad, o sea, Berlín es por otras razones, pero ir a Europa no es rentable. O sea, ir a Europa es un poco porque tú no te puedes, digamos, como colombiano, no sé todos los países de Latinoamérica, pero tú no te puedes quedar a vivir en Europa más de 3 meses porque te quedas como ilegal. Entonces, Sí, eso lo tienes que ajustar. Si te vas a ir a Asia, te toca pagar cuántas visas te pasen por al frente, porque cada país tiene como una mini visa. O sea, son costos que hay que ir asumiendo de a poquito. claro, Porque claro. la Sí, aventura tiene su precio. sí, Sí. Y y su sus trabajo. complejidades, ¿no? Es decir, y en ese sentido yo lo uniría a la pregunta que hacer, ¿qué aconsejas tú para una persona que solamente, o sea, que te escuche o que vea por ahí el término nómada y diga, oye, yo quisiera hacer eso? ¿Qué debe hacer? ¿Por dónde comenzar para determinar si es viable o no lo es para esa persona? ¿Qué le aconsejas? Yo creo que mi primer consejo termina siendo invertir en lo que tú sabes y conoces, ¿cierto? Porque igual pasa, ¿cierto? Yo, por ejemplo, que creo contenido, como dije desde un principio, es más sencillo porque crear contenido se puede hacer muchísimo más fácil, pero por ejemplo, un abogado tiene reglas y normas de su país y no es como que pueda ir por el mundo aplicándolas a todos los estados en donde esté o a cada país, ¿cierto? Entonces, yo creo que el primer paso es ir entendiendo y autoconociendo cómo vas a hacer lo que sabes rentable o a qué le tienes que invertir para que puedas hacer lo que tú haces rentable. Entonces, por Perfecto. ejemplo, si tú eres abogado, no sé, yo la verdad no he conocido hasta el momento un abogado, he conocido gente que hace otras cosas, pero abogados no. Pero, Ujú. ¿cómo haces que ese conocimiento se vuelva parte de, o por ejemplo, ahorita con la pandemia, y de hecho lo digo muchas veces como en el contenido que creo, y es que las empresas cambiaron, o sea, ya las empresas no son como antes, ya hay empresas que te permiten esa flexibilidad. Yo conozco una niña que se llama Andrea que trabaja en Skyscanner y ella se la pasa viajando de lado a lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Gracias. empresa se lo permite. Entonces es manifestar, visualizar y ordenar tus ideas. Entonces, yo quiero ser nómada digital. ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, no tengo los conocimientos necesarios, ok, me voy a poner a aprender a hacer esto específico porque con esto puedo monetizar lo que hago. O sencillamente, en vez de buscar cuánta empresa se te ocurra, busca empresas que tengan esa flexibilidad de trabajar desde otro lugar, ¿cierto? Y la Claro. siguiente es ir, la verdad, encontrando como los lugares que se adapten a ti. Y si tú ves, por ejemplo, muchos nómadas digitales europeos no viven en Europa, viven en Bali, viven en Vietnam, viven en Tailandia, viven en Colombia, viven en México. Si haces el cambio de moneda, pues un cambio total. Entonces Ya. es, como digo, ir pensando en las opciones lógica y objetivamente e ir invirtiendo en lo que te va a llevar a ese resultado. O sea, que en cierta forma el destino, por lo que tú comentas, o sea, evalúa mucho es esa conversión, o sea, el cómo estás tú generando ese ingreso, esa rentabilidad y cómo la rentabilizas no solamente en poder viajar, en formarte,
pero eligiendo inteligentemente, Ujú. objetivamente, los destinos a los que tú vas a ir, en efecto, a hacer ese viaje, pues ese camino de nómada, ¿no? O sea, tiene su Absolutamente. estrategia y su lógica, ¿no? Y en ese No, es sentido, que Juliana, ¿tú piensas que los países de América Latina tienen esas facilidades? Tú, o sea, digamos, te lo pregunto, de repente tú has analizado de los países de América Latina, ¿cuáles son interesantes para hacer un destino? pues si bien lo había dicho anteriormente, México para mí es un lugar que uno tiene o México, tiene que ir a México. O sea, personalmente ya. México tiene comunidad de nómadas digitales por montón, espacios agradables, la gente es querida. O sea, yo creo que ese es un destino que uno tiene o tiene que ir. Personalmente, y pues porque vivo acá, Medellín, lo repito, siempre va a ser un lugar por lo mismo, tiene gente agradable, nómadas también por todo el lado. Y he escuchado, pero no lo tengo en mí, o sea, no sé, no lo he visto yo, personalmente no lo he vivido, pero sé que Argentina se está convirtiendo en un lugar también muy bueno para vivir. Ya, ya, ya. Claro, entonces digamos que tú ves más potencial de personas que salgan de América Latina a ubicarse en, bueno, en estos tres países y que más que recibir. O sea, digo porque, claro, yo sé, México es un país muy grande, pero de México hacia abajo hay unos cuantos países latinoamericanos, digamos que todavía le falta a algunos tener más desarrollo para recibir Ujú. nómadas, ¿no? Digamos. Es ¿Piensas? que sí hay que buscar, es que es como bien les decía anteriormente, hay que buscar esos países que tengan las condiciones tecnológicas para hacerlo. Es un mito que Claro. solamente países europeos o Estados Unidos tienen un buen internet, porque eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. En Latinoamérica tenemos muy buen internet y después de la pandemia mucho más. Pero es buscar esas condiciones que te permitan moverte, ¿no? Es que, como les decía, yo no me voy a ir a un bosque a trabajar porque es que no puedo trabajar en un bosque, no me voy a ir a un país donde el internet se cae cada minuto porque no es rentable para mí, o sea, no lo es. Entonces, yo creo que esas condiciones se escogen es cuando uno analiza también, estudia el país, ¿no? O sea, no es como, ay, me voy a ir, chao mamá, me fui, adiós, no, es, ok, este país, ventajas, desventajas. Sí, tiene buen Claro. internet, ok, es una opción. No, el internet se cae cada 5 minutos. Es como irte a Cuba. Tú sabes que Cuba tiene un internet pésimo y la gente te lo dice y la gente te dice que comprar el internet también es, o sea, Es muy caro, muy costoso. entonces, ¿cómo te vas a Cuba? ¿Sabes? O sea, no Claro. puedes. Está muy bien, claro. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, Juliana. Ha sido un placer hablar contigo. Eres una digna representante Mm. del género, inteligente, con unas reflexiones muy bien pensadas, además con muchos consejos en tu lenguaje. Y me encanta en particular, ya le voy a dar la palabra a Maribel. Me encanta en particular que quieras apoyar a través de tu cuenta Nómadas Digitales Latinos a todas las personas que puedan tener un sueño igual que el tuyo y bueno, quieran aprovechar esta experiencia que hemos vivido todos a nivel global para entender que, bueno, que las fronteras pueden estar en otros lugares y que se pueden vivir muchas más experiencias, ¿no? Y que la edad tampoco tiene por qué ser ni muy una limitante, ¿no? Claro que tus condiciones, digamos, personales lo serán, pero no porque seas muy joven o te consideres muy mayor, tienes que limitarte, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a Maribel y para que nos dé los consejos finales o haga su cierre. Bueno, como lo comenta Zoraida, bueno, agradecidas porque estés aquí con nosotros en este espacio. Bueno, nosotros siempre estamos buscando gente como tú digamos, aporte cosas nuevas, cosas interesantes y creo que el objetivo se logró.
Creo que has comentado herramientas de trabajo y de análisis para las personas que quieran emprender o encaminarse por este mundo. Pero definitivamente todo radica en tu mentalidad, en el propósito que tú te has definido y cuánta claridad y empeño tienes en las cosas para lograrlas, ¿no? Y creo que, bueno, creo que en ese sentido tú tienes bastante, o sea, tienes esa claridad y esa determinación. Y bueno, creo que ese punto de salir de la zona de confort para aventurarte a conocer y experimentar esas realidades sin dejar de ser productiva, sin dejar de pensar digamos, en las cosas que adolece cualquier persona común y corriente. Y bueno, creo que ha sido súper valiosa tu participación con nosotros aquí en Enfoque y Cambio y bueno, súper agradecida. Y bueno, nada, te dejo la palabra porque si no sigo hablando, entonces no terminamos hoy. Nada, esperamos verte pronto y bueno, y ya te veremos también por Berlín. Ay, muchísimas gracias. Les quiero agradecer mucho por este espacio, por abrir de pronto un poco la palabra a esas personas que tal vez tienen esas ganas de viajar, pero no saben por dónde empezar. Yo realmente no voy a decir que yo soy la más experta porque, si bien les dije, empecé este año, pero estoy segura que, digamos que a través de mis redes estaré buscando comentar muchísimo más como esas historias. Como les decía, ya mañana sale el primer podcast y la idea es cada semana estar entrevistando. Siguen entrevistas de una niña de Medellín que vive ahorita, que ahorita está viviendo en Estados Unidos y se va para México. Sigue una historia de una mexicana ahorita está viviendo en México, pero se va para Australia. También hay una historia de una chica de República Dominicana que estaba viviendo en México. O sea, vienen historias porque mi conclusión es que yo no tengo la respuesta absoluta, pero los otros nómadas digitales sí la tienen. Y a través de esas es que van a poder aprender. Excelente reflexión. Encantada de conocerte, Juliana. De verdad esperamos que, bueno, mantener el contacto y apoyarnos. Creo que la pandemia demostró que las redes y el networking es fundamental y conocer gente interesante que quiere apoyar, que quiere hacer algo por Latinoamérica, pues estamos conectados por ese mismo deseo de apoyar el emprendimiento digital, sea a través, digamos, con el movimiento por nómadas o al contrario, si están en un lugar fijo, no importa cómo estemos, pues hay que apoyar a toda la gente que quiere emprender. Así que eso nos conecta y de verdad que ha sido un placer conocerte. Estamos súper encantados de haberte tenido por aquí y dejar este material en nuestras redes para que escuchen todos los consejos que acabas de dar. Así que muchísimas gracias, Juliana, de verdad que sí. A nuestro público les decimos que la semana que viene tenemos a la doctora Marisabel Parada para conversar de los cuidados, ya no de los físicos, sino pues de nuestro cuidado espiritual, de nuestro cuidado psicológico, mental, que también que lo necesitamos mucho. Para estar seguros así como Juliana tiene esa claridad dónde va, tiene lo demuestra en su discurso, pues hay que trabajar y hay que estar pendiente de nuestra salud. Así que encantados de tenerte y bueno, te doy la palabra para que te despidas ya. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a decir muchísimas gracias. Espero que sigamos en contacto y cualquier pregunta me pueden escribir @nomadasdigitaleslatinos y estaré contestando con mucho gusto. Excelente. Gracias, Juliana. Bueno, muy bien. Gracias, Juliana. Nos vemos pronto. Mucha suerte y que todo salga bien. Adiós. Chao.